tema de esta mañana es por la esperanza de la promesa. Y vamos a encontrar esa frase en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 4. Hechos, capítulo 26 y el versículo 4. Vamos a leer un párrafo que nos va a servir esta mañana para establecer el fundamento de la predicación. Este es un pasaje que se encuentra insertado en el libro de los Hechos como parte de la vida y el ministerio del apóstol Pablo, en la cual él tuvo en muchas ocasiones que defenderse, tuvo que presentar su propia defensa ante las acusaciones. Y aquí encontramos al apóstol Pablo defendiéndose delante del rey Agripa. Así que vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 8. Hechos capítulo 26, verso 4 dice así: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa, ahí está el tema del mensaje, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble? ¿Que Dios resucite a los muertos? Amén. El apóstol Pablo tuvo que defenderse en varias ocasiones delante de los judíos y de los líderes religiosos, delante de los líderes políticos, delante de los romanos, en varias ocasiones. Y aquí él menciona que lo que a él está sucediendo tiene como trasfondo, tiene como causa que debido a que él tiene una promesa y está esperando esa promesa, él se ha involucrado en la predicación del evangelio y él está exponiendo su vida de manera que ha enfrentado y sigue enfrentando peligros y adversidades. Así que en este pasaje el apóstol Pablo dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios, en el verso 6, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo lo que está diciendo es: como yo estoy esperando el cumplimiento de la promesa, me enfrento con adversarios que me señalan, que me acusan y me han traído a juicio. Una esperanza que también albergan las 12 tribus, dice el verso 7, y que están esperando que se cumpla, y ellos lo hacen sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Ahora, Pablo menciona que esa esperanza Dios la hizo a los padres en el verso 6. Esto significa que el apóstol Pablo, basado en el conocimiento de la religión judía, él puede asegurar o establecer que Dios le hizo una promesa a los patriarcas, pero esa promesa abarca varias áreas como la vida eterna en términos generales, pero abarca la venida del Mesías, la bendición por medio de Abraham, la ciudad celestial, la resurrección, la glorificación de los cuerpos. Y el apóstol Pablo está diciendo: yo tengo una promesa y estoy esperando que se cumpla. Y también las 12 tribus de Israel estamos esperando, porque Dios se lo prometió a nuestros padres. Y es por eso que en el Antiguo Testamento usted encuentra a David en uno de los salmos escribiendo: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ellos tenían la esperanza de que sus cuerpos iban a ser glorificados. Lo mismo Job. Job hace una declaración diciendo: yo sé que aún después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea que en el Antiguo Testamento existía la esperanza de la promesa hecha por Dios, de la glorificación del cuerpo, de la vida eterna, del reino, de la ciudadanía celestial, de la victoria y de la bendición. Ahora,
resumido de una manera concreta, ya en el Nuevo Testamento, se establece que la promesa que incluye todas las áreas es la vida eterna. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 25, el apóstol Juan de una manera concreta, de una manera directa y específica, escribió, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios ha hecho una promesa, la vida eterna. ¿Y quiénes conformamos la iglesia? Los que esperamos el cumplimiento de esa promesa. O sea que nosotros los creyentes esperamos que se cumpla la promesa. Pero la promesa es la vida eterna. Ahora, en la vida eterna entra el reino, la gloria de Dios, la ciudadanía celestial, resurrección de los muertos, glorificación de los cuerpos, comunión con Dios, ver a Dios cara a cara. Por eso es que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La verdadera vida, hermano, va a ser estar en la presencia de aquel que es el dador de la vida. Esta vida es temporal, es pasajera, es engañosa. Y esta vida debe de ser utilizada para poder alcanzar la vida eterna. Y por eso Jesús dijo de que el que perdiera esta vida por causa de él, hallaría la vida eterna. Pero el que disfrutara su vida en este mundo, al final iba a perderla. O sea, o se disfruta esta vida y se pierde la eterna, o nos gastamos esta vida y la utilizamos para alcanzar la eternidad. Ahora, Pablo escribió en la carta que le escribe a Tito, en el capítulo 1, verso 2, que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos la vida eterna. Así que Pablo le escribe a Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuántos ya saben que Dios no miente? Dios no miente. Y Dios prometió la vida eterna. La vida eterna para nosotros es una esperanza. Pero es una esperanza que tiene que tomar raíces fuertes, hermano. Porque de esa esperanza depende nuestra forma de vivir. La palabra dice que nosotros, Pedro dice que nosotros tenemos una esperanza viva por medio de Jesucristo. Mire, la idea ahí es que hay esperanzas muertas. Por ejemplo, alguien se va para el norte, prometió mandar a traer a la esposa y los hijos, pero esa es una esperanza muerta. Allá se acompañó, se casó con otra persona, se olvidó de la familia. Y la familia aquí todavía esperando, no es que él dijo, es una esperanza muerta. Hay esperanzas que no tiene sentido continuar albergándolas. Pero la nuestra es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque está basada en la resurrección de Jesucristo. Él está vivo. Él murió, pero resucitó. Y Él volverá. Y Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Tenemos una esperanza viva. Pero a pesar de que existe una esperanza que es certera, porque está fundamentada en la promesa de Dios, en el juramento de Dios y basada en el sacrificio de Cristo, todavía pueden haber cientos y miles de creyentes que miran esa esperanza así como, oh, pues sí, una posibilidad, ¿verdad? Y no están plenamente convencidos. Como el apóstol Pablo hablaba acerca de estar persuadido. Pablo hablaba, yo sé. Él hablaba con convicción. Él hablaba con seguridad. Y nosotros como creyentes estamos esperando la vida eterna. Pero usted tiene que trabajar de una manera personal en hacer que esa esperanza sea algo firme en su vida, de manera que afecte su manera de vivir. De manera que sea afectada como sucedió en la vida de Pablo. ¿Por qué Pablo estaba exponiendo su vida de tal manera? ¿Por qué Pablo decidió no casarse, no tomar a una hermana por mujer, tener familia, enfocarse en un negocio, hacer dinero? ¿Por qué Pablo estuvo dispuesto a morir?
¿Por qué Pablo se metía en tantos problemas predicando la palabra y estaba dispuesto a que lo mataran? Porque él estaba plenamente convencido de que hay un Dios poderoso en los cielos. Y Dios se reveló a su vida. Y él fue llevado al tercer cielo. Y él sabía sobre la realidad de la resurrección de Cristo, porque Cristo se le había parecido a él. Él sabía sobre la realidad de su llamamiento y del respaldo de Dios. Un respaldo que en muchas ocasiones podía pensar que había quedado en el olvido, porque el gran ministro de Dios tuvo que estar en la cárcel. En Listra lo apedrearon, lo arrastraron. En Jerusalén igual, lo arrastraron, lo golpearon hasta que el tribuno llegó a librarlo de la muerte. Dice la palabra literalmente en el libro de los Hechos, que el tribuno, teniendo temor que despedazaran a Pablo, con los soldados se los arrebató a la multitud. Y usted ve al apóstol Pablo predicando en Jerusalén, pero luego ve al apóstol Pablo predicando en Atenas, pero luego ve al apóstol Pablo predicando en Éfeso. Y él era perseguido. Él experimentaba oposición, rechazo, acusaciones, calumnias de parte de los mismos judíos. Pero él seguía predicando a Cristo, porque él sabía en quién había creído. Porque para él la esperanza de la vida eterna era algo mucho más que una esperanza en el sentido como nosotros ocupamos la palabra. Era una seguridad. Él tenía una convicción de la realidad de que la gloria de Dios había de manifestarse, de que el reino es una realidad. Entonces vemos al apóstol Pablo hablando de la esperanza de la vida eterna, hablando de la resurrección, hablando del reino, aunque él tiene que sufrir. Y esto es lo que yo quiero que veamos. La palabra de Dios dice que tomemos como ejemplo a los profetas, y dice que tomemos como ejemplo a Job, cómo este padeció, sufrió, pero que después podemos ver cómo Dios es de misericordiosa y cómo lo restauró. Esta mañana yo podría decirles, hermanos, podemos tomar como ejemplo al apóstol Pablo, cómo este hombre, por causa de la esperanza de la vida eterna, se negó a todo lo que él pudo hacer en este mundo, estuvo dispuesto a entregar su vida, a gastarse lo que él tenía, porque él quería alcanzar a algunos para que fueran salvos. Y él se esforzó y él se negó a vivir la vida para sí mismo. Y por eso él dijo que él no estimaba su vida para sí mismo como de provecho, para nada, sino que lo que quería era ganar a Cristo, ganar la vida eterna. Ahora, como estamos hablando de la vida eterna, y la vida eterna es la promesa que Dios hizo, y está confirmado en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo lo hizo también. Sobre la base de que es una promesa, entendemos que hay que esperar el cumplimiento de la promesa. Y esa es una doctrina bíblica fundamental. En Romanos capítulo 8, verso 24 está escrito que nosotros fuimos salvos en esperanza. Oiga eso, en esperanza fuimos salvos. Romanos capítulo 8, verso 24. El apóstol Pablo escribió así: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Detengámonos en esa frase. En esperanza fuimos salvos. A mí me parece que es una locura la redacción. En esperanza fuimos salvos. La esperanza es del futuro, ¿cierto o no? La esperanza es algo que está adelante, ¿sí o no? Es algo que estamos esperando que se manifieste. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que en esperanza, algo relacionado con el futuro, fuimos, que tiene que ver con el pasado, fuimos salvos. No sé usted, pero a mí me parece que es una locura el hecho de que Dios establezca que fuimos salvos en el pasado, pero que tenemos que esperar que se manifieste en el futuro. Sería algo así como que yo le diga al hermano Paz:
usted se ganó $20 al final del culto. ¿Qué significa eso? Que yo había pensado ya como un ejemplo de aplicación de este mensaje, que el hermano Paz reciba $20 al final del culto. Pero yo lo decidí no ahorita, lo decidí desde anoche, en el pasado. En el pasado yo decidí el futuro de él. Ahora, ¿qué tiene que hacer él? Esperarlo. Pero ya está hecho, ya está dado, es una realidad. Entonces yo le digo al hermano Paz, usted se ganó $20 al final del culto. Suena loco, porque significa que los va a recibir al final del culto. Pero eso ya fue determinado antes de que el culto comenzara. Entonces cuando Dios dice, en esperanza fuimos salvos por medio del apóstol Pablo, está diciendo, hay algo que ya fue determinado y es la salvación comprada con la sangre de Cristo. Pero esa salvación está próxima a manifestarse. Ya somos salvos, pero estamos esperando la manifestación. Entonces, ¿quién es la iglesia? Son cada uno de aquellos hombres y mujeres que están esperando el cumplimiento de la promesa. Tenemos una promesa de parte de Dios, la promesa de la vida eterna, la promesa de la glorificación, la promesa de la entrada en el reino. Ya tenemos la ciudadanía celestial, aunque no tiene pasaporte, aunque no tiene ninguna identificación, pero tiene el sello del Espíritu Santo. Entonces hay una relación, hay una conexión entre el pasado y el futuro, porque Dios no tiene ningún problema con el tiempo, porque Él siempre vive en el presente. Entonces podríamos filosofar un poco y pensar, bueno, y entonces, ¿cómo es el asunto aquí? ¿Dios decidió nuestro futuro basado en el pasado o en el pasado Dios decidió nuestro futuro? ¿Cuál le gusta más? ¿Cómo es que Dios determina las cosas? Y puede parecer un poco confuso para nosotros, pero el punto es este: Dios ya lo determinó y Dios no miente. La salvación es un hecho. Jesús dijo, consumado es. Lo que nos resta es esperarlo. Pero para esperarlo tenemos que tener la convicción de que es una verdad, de que es una realidad. Yo creo que los creyentes que retroceden soltaron la esperanza, porque nadie que permanezca con una esperanza viva va a apartarse del Señor. Nadie que no sepa, nadie que sepa que está a punto de recibir algo se va a apartar. Es como que usted haga fila en el banco 20 minutos, media hora, faltan 2 y usted se va. Nadie hace eso. No, usted se va cuando hay 40, cuando hay 30 y la cosa no camina. Pero usted no se va cuando ya se acercó, a menos que piense que la cajera va a cerrar y que ya no le van a entender. A menos que lo tengan afuera del Duicentro haciendo cola y le dicen, mire, es probable que a las 5 cerremos la puerta y probablemente ya no entre. Y si usted cree que ya no entra, se va a ir. Entonces yo creo que la gente deja de esperar cuando cree que no va a recibir. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero nosotros continuamos esperando cuando creemos que sí vamos a recibir. Entonces hay una promesa, la promesa de la vida eterna. Y nuestra responsabilidad principal es esperarla. Pero el esperar la promesa va a afectar nuestra vida, como afectó la vida del apóstol Pablo. Y por eso yo quiero ocupar al apóstol Pablo como ejemplo. Porque, ¿cuál es el tema de esta mañana? Por la esperanza de la promesa. Y Pablo ocupó esa frase y luego explicó que por la esperanza de la promesa él había sido llevado a juicio. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy aquí delante de ti, rey, y por cierto sepa que estaba encadenado. Pablo estaba como un prisionero y Pablo se está defendiendo delante del rey y le dice, rey Agripa, quiero explicarte algo. Si yo no tuviera la esperanza de la vida eterna, no anduviera predicando el evangelio y yo no estaría aquí delante de ti. Pero como yo tengo la esperanza de la vida eterna, me he entregado de lleno a la predicación de la palabra. Y mis parientes, los judíos, se han levantado en contra mía para acusarme, para oponerse,
para matarme, y ellos son los que me han traído en juicio en contra tuya, aquí delante de ti. Así que Pablo está conectando que la esperanza que él tiene ha cambiado su forma de vivir, y por causa de la forma de vivir que él tiene, ahora él está delante del rey como un prisionero en cadenas. Yo quiero que usted note que ahí se observa de una manera muy clara que la esperanza que el apóstol Pablo tenía había afectado su vida. Y por causa de la forma en que el apóstol Pablo vivía, tenía problemas. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, no, hermano, si es que este hombre realmente tenía un carácter y una entrega y una disposición que solamente pueden estar basados, primero, en la fe que él tenía en el Señor Jesucristo, pero segundo, en la disposición de obedecer al Señor a costa de su propia vida. Porque cuando yo veo la vida del apóstol Pablo, yo veo tantas cosas que le sucedieron. Así que como el tema de esta mañana es por la esperanza de la promesa, lo que yo quiero que usted entienda es que el tener la esperanza del cumplimiento de la promesa hecha por Dios tiene que afectar nuestra vida. Vamos a ocupar el modelo del apóstol Pablo para ver cómo fue afectada la vida del apóstol Pablo, pero es importante que nosotros veamos hasta qué punto nosotros podemos imitarlo a él. Cómo lo que el apóstol Pablo hizo, cómo él vivió, puede ser un gran ejemplo para nosotros. Y lo primero que yo encuentro es, vamos a ocupar el texto donde comenzamos. Lo primero que yo encuentro es, por la esperanza de la promesa, Pablo soportó el ser llevado a juicio, el ser acusado y el estar encadenado, según el verso 29. En el verso 29 de Hechos 26, donde comenzamos nuestra porción base de la meditación, el apóstol Pablo le dijo al rey: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, fueran hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Qué tremendo, hermano. Por causa de la promesa que Pablo esperaba, él soporta estar encadenado. Él soporta ser llevado a juicio. Él soporta el recibir acusaciones. Aunque vamos a ocupar a Pablo como ejemplo principalmente, dado que en el mismo pasaje se encuentra en el 26, verso 7, quiero ocupar como elemento a aplicar en nuestra vida que cuando alguien tiene la esperanza del cumplimiento de la promesa, debe de hacer también lo que las 12 tribus de Israel supuestamente estaban haciendo en el tiempo de Pablo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Leamos el verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Qué significa esto? ¿Cómo quiero aplicarlo? De esta manera: por la esperanza de la promesa, yo estoy dispuesto a soportar acusaciones, estoy dispuesto a soportar oposición, estoy dispuesto a soportar problemas y limitaciones, así como el apóstol Pablo las enfrentó. Por causa de la esperanza de la promesa, yo tengo que vivir sirviendo constantemente a Dios. O sea, los que tienen la esperanza de la promesa sirven. Si usted tiene la esperanza de que es una realidad, que la promesa se va a cumplir en su vida, usted debe de ocuparse de servir a Dios. Pablo lo dice claramente. Ese cumplimiento lo están esperando nuestras 12 tribus. ¿Y cómo están esperando ese cumplimiento? Sirviendo. O sea, hermanos, esperar a Cristo, esperar la salvación, esperar la glorificación del cuerpo, no es un asunto de contar años, no es un asunto de pasar en la iglesia, es un asunto de vida, es un asunto de acciones que revelan que tenemos una esperanza. Es ahí donde yo pienso, cuando el creyente se resbala y no se regresa, es porque ha soltado la esperanza. Cuando un creyente no persevera, es porque su esperanza ha comenzado a parecerle tan lejana, ha comenzado a parecerle imposible de alcanzar, como un sueño, como algo que no es real.
Pero cuando alguien está plenamente convencido, no lo va a soltar y su vida va a ser afectada. Entonces, número uno, como el apóstol Pablo, por causa de la esperanza, tenemos que estar dispuestos a sufrir, a padecer oposición. Y número dos, usando como ejemplo las 12 tribus, tenemos que servir constantemente a Dios. Sigamos con el apóstol Pablo porque él será nuestro ejemplo máximo. Hechos capítulo 24, verso 14. Mire a su izquierda y a su derecha. Y si ve a alguien que se está durmiendo, dígale, así no vas a aprender nada. Hechos 24, 14. Pablo está ahora, aunque esto sucedió antes del pasaje anterior, está delante de Félix, el gobernador. Y en su defensa delante de Félix, él nos revelará algo que también es importante que hagamos los que tenemos esperanza. ¿Hay alguno aquí esta mañana? Tenemos la esperanza de la vida eterna. Jesús lo prometió. Está confirmado con la muerte y la resurrección de Cristo. Veamos la tercera acción que tiene que ser ejecutada por los que tenemos la esperanza de la vida eterna. La primera es padecer oposición, calumnias, acusaciones. La segunda es servir a Dios. La tercera, Pablo procura mantener una conciencia limpia. Verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tenemos que profundizar un poquitito en esto y entender. El apóstol Pablo está diciendo esto. Yo sé que hay resurrección de los muertos. Yo sé que los muertos van a resucitar. Unos van a resucitar para ser juzgados y otros van a resucitar para ser recompensados. Y como yo sé que lo que espero es una realidad, yo quiero estar preparado y por eso procuro mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Esto nos lleva al tercer punto entonces. Si usted tiene la esperanza de la vida eterna, usted debe de procurar mantener una conciencia limpia. ¿Qué significa eso? Que usted en su interior, en su corazón, usted procura mantener con claridad una conciencia libre de engaño, de hipocresía, de mentira, de maldad, sino que usted procura caminar, vivir correctamente, no en apariencia, no fingiendo, porque va a llegar el momento de la resurrección y por lo tanto el momento de las recompensas o del castigo. Entonces vea cómo Pablo de una manera bien clara conecta que como él tiene la esperanza de la resurrección de los muertos, por eso él procura mantener una conciencia limpia. Piénselo aplicándolo en la gente inconversa. La gente que no tiene la esperanza de la resurrección de los muertos no tiene temor de Dios y no vive pensando en agradar a Dios. No viven pensando si están desagradando a Dios. No están pensando en tener una vida limpia delante de los hombres y de Dios, porque para ellos eso es algo que puede ser algo que se predica por ahí en las religiones, pero no es algo muy seguro. Y entonces la gente vive en injusticia, en maldad, en mentira, tomando ventajas, aprovechándose unos de otros y no les importa. Pero los que tenemos la esperanza de vida eterna, tenemos que mantener una conciencia limpia. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Porque la palabra de Dios dice que todo va a ser traído a juicio.
El apóstol Pablo, hablando de recompensas para los creyentes, dice que todos vamos a ir delante del tribunal de Cristo para recibir según hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Pongámoslo de esta manera. Como pastor, ¿para cuántas personas yo he sido de bendición con la enseñanza, con la consejería, con el discipulado, con el evangelismo? Eso en un lado de la balanza. Pero en el otro lado de la balanza, ¿a cuánta gente he herido? ¿A cuánta gente he lastimado? ¿De cuánta gente he abusado? ¿A cuánta gente le he hecho daño? Y entonces Pablo dice que todo va a ser traído a juicio. Ahora aplíquelo a su vida. Porque todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, va a traer repercusiones a nuestra vida eterna. Y entonces Pablo, sabiendo eso, dice: yo por eso procuro mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Hay algunos evangélicos que hablan así: a mí solo me importa lo que Dios dice, la gente no, yo no vivo para agradar a la gente. Pero Pablo dice: yo quiero mantener una conciencia limpia delante de la gente y delante de Dios. Y la palabra de Dios nos instruye a tener un buen testimonio con los de adentro de la iglesia, con los de afuera de la iglesia y obviamente también delante de Dios. Entonces, los que tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos que ver nuestra vida afectada, de manera que hay un cambio de vida, no de apariencia de piedad, no de cara de gente buena el domingo por la mañana, no de cara de yo no fui. No de cara de yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, no, sino una limpia conciencia, estar plenamente convencido en su interior que usted no le debe nada a nadie, que usted no está abusando, que usted no está oprimiendo, que usted no está siendo injusto. Y si ha pecado, hay un abogado, pero hay que arrepentirse y hay que dejar de hacer aquello que antes hizo. Entonces Pablo nos habla acerca de que por causa de la promesa, él mantenía una limpia conciencia. Por causa de la promesa, él estaba dispuesto a estar encadenado. Por causa de la promesa, las 12 tribus de Israel servían a Dios constantemente. Ya llevamos 3 aspectos, amén. Ahora, importante observar, en el mismo capítulo 24, verso 25, que Félix, el gobernador delante del cual Pablo se estaba defendiendo, tuvo la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo predicar. En el verso 25 dice que al disertar Pablo acerca de la justicia, o sea, vivir justamente, el dominio propio, es decir, el carácter del ser humano, de refrenar su lengua, su ira, sus palabras, sus acciones, y del juicio venidero, una de las doctrinas fundamentales del evangelio, que Dios va a juzgar a todo hombre, Félix se espantó. ¿Por qué se habrá espantado el gobernador? Porque él no tenía la conciencia limpia. Cuando Félix oyó que había un juicio, le dio miedo y le dijo a Pablo: mejor andate, le dijo. Ahí te llamo cuando tenga tiempo para seguirte escuchando. Entonces vea la diferencia entre aquel que tenía la esperanza del cumplimiento de la promesa, Pablo, teniendo una limpia conciencia delante de Dios y los hombres, y la vida de Félix, un gobernador romano que de seguro hacía negocios bajo la mesa, de seguro obtenía dinero de la manera ilícita, de seguro tomaba acciones y ejecutaba muchos juicios para poder beneficiar a sus amigos, beneficiarse él mismo. Así que cuando se le habla del juicio venidero, se espantó. Hermanos, tener la esperanza de la vida eterna debe de afectar la vida de aquel que la tiene. Si usted dice que tiene la esperanza de la vida eterna, debe de observarse en su vida. ¿Cómo? Número 1, estando dispuesto a soportar injusticias. Número 2, sirviendo a Dios. Amén. Y número 3, manteniendo una conciencia limpia delante de Dios. Número 4, siempre Pablo es el ejemplo. Hechos 24, verso 26. Esperaba también con esto. Sigue hablando acerca de Félix, que no lo soltó, sino que dejó pasar
un par de años y mantuvo a Pablo en la cárcel por 2 años. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Vea cómo era Félix. Esperaba un soborno para soltar a Pablo. Esperaba también con esto, o sea que lo mandaba a llamar varias veces. Y lo que quería era que Pablo le dijera, bueno, mira, ¿y con cuánto arreglamos aquí pues? Pero Pablo nunca quiso arreglar. Pablo prefirió estar preso 2 años por causa de la esperanza que tenía. Dice aquí la palabra que lo hacía venir muchas veces y hablaba con él. Y al cabo de 2 años que Pablo estaba preso, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Si usted tiene la esperanza de la promesa, usted va a soportar vivir con limitaciones que el enemigo le va a poner, injusticias que van a ser traídas en contra suya, porque usted sabe que es mayor lo que usted está esperando que lo que usted podría recibir en el presente. Véalo, métase en la historia. Tal parece que a Pablo no le afectara. Está preso 2 años. Supóngase que a usted lo metieran preso ahora y sale en el 2021 en enero. No está muy bueno el asunto, ¿verdad? 2 años metido en la cárcel. Ahora, Pablo está ahí injustamente, porque a él lo acusaron de ser un hombre revoltoso, revolucionario, que estaba levantándose en contra del imperio romano, que estaba predicando cosas en contra de la religión judía. O sea, lo habían acusado falsamente, lo habían calumniado. Y Pablo lo soporta por causa de la promesa. Es por causa de la promesa de la vida eterna que usted puede estar dispuesto a soportar injusticias. Porque usted sabe que hay un Dios que es el juez justo. Y Él va a traer el pago a aquellos que se levantan en contra suya, y va a traer la recompensa a usted por haber confiado en el Señor. Así es la forma en que vivieron los antiguos. Usted lo puede ver en la vida de Daniel. Se levantaba gente en contra de Daniel. ¿Qué hacía Dios? Se encargaba de los enemigos. Se levantó allá en contra de Mardoqueo, Amán. ¿Qué hizo Dios? Colgaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Dios puede pelear sus batallas. Él ha dicho, es la venganza. Los que tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos que estar dispuestos a soportar que se prolonguen los padecimientos, porque tenemos una convicción. Esta leve tribulación no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Para nosotros puede suceder o puede parecer que hablar de 40 años sufriendo, hablar de 50 años, 70 años sufriendo, casi toda una vida hablar de 70 años, como lo que sucedía en el tiempo de los jueces, que las naciones paganas venían, tomaban cautivos, se los llevaban, los esclavizaban, los explotaban, y ahí pasaban por años. O sea que habían hijos, habían generaciones que nacían en esclavitud, y Dios aparentemente no hacía nada. Ahora el punto es, a nosotros nos puede parecer que 25 años es un montón de tiempo, 40 años, 50 años, 70 años, es mucho. Y pone la eternidad al otro lado. Pablo dice, esta leve tribulación. Aguantar a este hombre 45 años, leve tribulación. No tener casa propia y salir de este mundo todo arruinado. Peor estaba Lázaro, al cual los perros venían y le lamían las heridas y nunca se quejó. A nosotros nos puede parecer que es un montón de tiempo, pero cuando usted tiene la esperanza de la vida eterna, usted cambia su forma de pensar y usted cambia su forma de vivir. Y usted está dispuesto, al igual que Pablo, que estiren 2 años más, pues. Esto es lo que pueden hacer, solo 2 años. Y usted sigue firme, porque usted sabe que es fiel el que lo ha prometido. Así que a Pablo lo dejan preso, ha estado preso 2 años y lo dejan preso. Ahora, la simbología de estar preso, aplicándolo en nuestra vida, sería estar limitado. Usted no está preso, pero ya tiene más de 2 años de estar corto, ¿verdad?
limitado ahí, ¿verdad? Así bien escasito, que anantillo. Y no en 2 años, ya son más de 2 años. No está disfrutando la vida, marginado, humillado. Pero Pablo está dispuesto por causa de la esperanza de la promesa. Pablo es un modelo de carácter en cuanto a su entrega, porque él no está mirando lo temporal, lo negativo, los sufrimientos. Él está mirando la eternidad. Y por eso es que en la palabra encontramos estos consejos, hermano. Mirar al invisible, mirar las cosas que no se ven, caminar por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque al final pensemos en la existencia del ser humano en términos generales. Cualquier ser humano que haya padecido en esta vida, y tenemos como ejemplo a Lázaro, que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cualquier ser humano que haya padecido en esta vida, y colocamos eso en un lado de la balanza y ponemos en el otro lado el alcanzar la gloria eterna, la presencia de Dios, la entrada en el reino, se concluye fácilmente, no es nada. Yo creo que eso es lo que piensa o ha pensado mucha gente cuando se han arriesgado a irse hacia los Estados Unidos por el desierto. Yo he oído historias que la gente llega con los pies deshechos, hinchados, heridos, historias terribles de padecimientos, de sufrimiento, pero la gente como que piensa que no importa, con tal que llegue. Y la gente se mentaliza, es que no importa si aguanto hambre, no importa si casi me muero, no importa, lo que importa es que llegue. Si nos mentalizáramos de esa manera en el evangelio, hermano, seríamos otra clase de creyentes. Es que no importa lo que el infierno nos arroje, no importa lo que el diablo traiga en contra nuestra, no importa las aflicciones en el mundo, lo único que importa es, Él ha prometido la glorificación de nuestro cuerpo, la entrada en el reino, y vale la pena perseverar, esforzarnos por entrar por la puerta estrecha y seguir adelante hasta el final. Nuestra mente cambiaría, nuestra conducta cambiaría. Y aquí hay un punto muy importante. Yo creo que la razón por la cual el apóstol Pablo tuvo que enfrentar tanta oposición, pero tanta, hermano, es que es admirable. En un capítulo lo arrastran y lo golpean. En el 21, creo, en el siguiente capítulo los soldados lo rescatan de los que lo quieren matar y lo quieren azotar. En el tercer capítulo lo vuelven a sacar y lo quieren matar. Pero Pablo tiene una esperanza, y por causa de esa esperanza no deja de hablar y de predicar a Jesucristo. Y entonces yo entendí esto. Para que a Pablo le pasaran tantas cosas y Pablo enfrentara tanta oposición de realizar su ministerio, era porque desde el punto de vista del diablo, Pablo tenía una misión sumamente importante. Y el diablo trató de detener a Pablo. Pablo tenía revelaciones. Pablo escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento con sus cartas. La doctrina del Nuevo Testamento en su mayoría fue revelada a través del apóstol Pablo. El diablo sabía que Pablo tenía algo valioso, y por eso el diablo trató de detenerlo, trató de intimidarlo. Trató de que los religiosos lo mataran. Si los religiosos no lo hacían, entonces los políticos. Trató de que allá en el mar se muriera. El diablo trató por todos los medios. Pero Dios, desde que lo llamó, le dijo que lo había escogido para llevar su nombre delante de los grandes. El Dios de los cielos ya había hablado, y el infierno no iba a impedir eso. El Dios de los cielos ha hablado sobre la iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Va a haber gente que va a caer a su izquierda, a su derecha, pero usted puede permanecer firme, parado sobre la roca que es Cristo. Si usted permanece en esa esperanza, si usted permanece con la convicción que esa esperanza no solamente fue prometida, sino que Dios juró y ha sido consumada con el sacrificio de Cristo, usted se va a plantar
Y no importa lo que venga en el 19, no importa lo que pase en el 20, en el 21, no importa cómo esté la familia, no importa cómo esté la sociedad, la economía, su cuerpo, usted va a seguir esperando a su Redentor. Porque usted tiene una esperanza que es viva. Y no importa que el padecimiento se prolongue. Entonces yo entiendo de que a Pablo le pasó todo eso porque desde el punto de vista del diablo, él tenía algo valioso. Y entiendo lo siguiente también. Debido a que la eternidad, la gloria, la entrada en el reino, la manifestación de la glorificación del cuerpo, el estar en la presencia de Dios, es lo más valioso que nosotros podríamos alcanzar. El diablo va a ocupar las circunstancias, la gente y al mundo para desviarlo a usted de lo que verdaderamente importa. Y por eso es que aquí y en cualquier parte del mundo el creyente vive enfocado y afanado en lo material. Le preocupa qué comer, le preocupa qué vestirse, le preocupa qué comprar. Cuando el Señor Jesús enseñó que no había que afanarnos, no dijo que no había que hacer nada al respecto, dijo que no había que afanarnos. Dijo que no había que hacer tesoros aquí, dijo que había que hacer tesoros allá. Pero el diablo va a traer toda clase de distracción. Y las distracciones, las tentaciones, lo que hacen es apartar nuestra mirada de lo que verdaderamente importa. Y por eso el diablo ocupa las aflicciones. Porque cuando el creyente está afligido, enfermo, arruinado, oprimido, soportando injusticias, piensa, ¿dónde está Dios? Hablan igual que Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Quién, yo? Sí, tú. Y si Dios está conmigo y con nosotros, ¿y por qué nos ha pasado todas estas cosas? El creyente desviado de lo que verdaderamente importa por las tentaciones, por los deleites del mundo, por las distracciones. Pero el creyente también es desviado por las aflicciones, por los problemas, las turbulencias de la vida. ¿Qué es lo primero que un creyente en problemado hace? No ir a la iglesia. Estrategia del diablo, viejísima, pero le funciona. ¿Qué es lo que los creyentes hacen cuando el negocio está bueno y están haciendo plata? No ir a la iglesia. Es que estoy ocupado. Tengo unos bueyes nuevos, tengo otro carro, tengo otro negocio, tengo otra sucursal, tengo otra oficina. Entonces el diablo, de una manera bien fácil, si no le funciona una, le funciona la otra. Si no le funcionan las tentaciones, el pecado y las distracciones con usted, entonces va a ocupar las aflicciones, las injusticias y los padecimientos. Y si no le funcionan ninguna de esas dos, usted es más que vencedor en Cristo. Y usted llegará hasta el final. Porque ha decidido pararse sobre la roca que es Cristo. Ha decidido pararse sobre el fundamento de la palabra. Así que tenemos aquí que el apóstol Pablo soporta que las limitaciones y los padecimientos se extiendan. ¿Por qué? Por causa de la esperanza de la promesa. Siguiente, en Efesios capítulo 6, verso 18. Esta sería la número 5. Número 1 es, por la esperanza de la promesa, soportar ser acusado, ser llevado a juicio, injusticia, soportar injusticia. Número 2 es servir a Dios. Número 3, mantener una conciencia limpia. Número 4, soportar que los problemas se extiendan, las limitaciones, las injusticias, los padecimientos. Número 5, por causa de la esperanza de la promesa, Pablo se enfoca no en sus necesidades, sino en el reino. Mire qué interesante esto. Después de aquel famoso pasaje donde Pablo le enseña a la iglesia sobre usar toda la armadura de Dios, Pablo termina hablando sobre la importancia de la oración. Y entonces escribió lo siguiente: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me parece que Pablo sí está diciendo que hay que orar de verdad. Pero luego en el verso 19, y oren por mí, a fin
de que me saquen pronto de la cárcel. Oren por mí para que mis necesidades sean suplidas. No, hermano. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué tremendo Pablo, hermano. Pablo no está pidiendo oración por deudas. Pablo no está pidiendo oración por una casa. Pablo no está pidiendo oración por encontrar su media naranja y vivir los últimos días de su vida felizmente. Pablo no está orando ni siquiera para que lo saquen de la cárcel. ¿Qué está orando Pablo? Que aunque él siga en la cárcel, y él escribió que él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él dice, aunque yo esté en la cárcel, lo que yo quiero es de nuevo para predicar el evangelio. Pablo no anda como muchos creyentes orando por un teléfono. Pablo no está orando por las vanidades de este mundo. Pablo no está orando por su negocio, hermano. Pablo está orando por el respaldo de Dios en su vida para predicar a Cristo. Y qué curioso, ¿verdad? La figura que él ocupa. Soy embajador en cadenas por causa de la esperanza. Él es embajador en cadenas. Hermano, en lo natural, ser un embajador es una posición de honor, privilegios. Ser un embajador es ser un representante de un gobierno. Pero mire qué tremendo. Uno de los hombres más admirables dentro de la iglesia, el apóstol Pablo, siendo un embajador del reino de los cielos, del Rey de Reyes, es un servidor del Rey más grande y absoluto del universo, pero está en cadenas. Eso es lo paradójico del evangelio, y solamente a través de la fe uno puede como sobreponerse a eso temporal y mirar hacia lo que se va a revelar. Es como el nacimiento de Cristo. ¿Qué pasa cuando nace el Rey de Israel? No hay lugar para él donde nazca. No nació en un palacio. Ya mejor Moisésito entró al palacio allá en Egipto. Pero Jesús en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Son las paradojas, hermano, son las cosas incomprensibles del evangelio, de la forma en que Dios obra. El Rey del universo en un pesebre. Por cierto, la Biblia no dice que había burro, ni buey, ni nada de eso, porque para un judío eso sería insalubre. Eso ya agregado por la religión. Pero él no tuvo un lugar de honor ni de gloria. Y en su ministerio, mientras él anduvo predicando el evangelio, él proclamó: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Yo tengo mi almohadita ergonómica antialérgica. Y Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Rey de los cielos. Y ahora, hermano, de una manera similar, el embajador del Rey de los cielos está en cadena. Pero yo me lo imagino a Pablo pensando: solo un ratito, 40 años que más da. Y Pablo llega a la convicción: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo llega al punto donde el diablo dice: ¿y ahora qué le hago a este pues? Pero con usted una mala mirada y funciona. Con usted que alguien le hable un poquito fuerte y funciona. Pero no con Pablo. Pablo sabía en quién había creído. Pablo tenía una esperanza viva. Y por eso Pablo no está enfocado en sus necesidades, sino que está enfocado en el reino. Número 6.
Por causa de la esperanza, Pablo expone su vida. Hechos 23, verso 6. Pablo anda predicando el evangelio. Él sabe que le trae problemas predicar el evangelio. Él sabe que hay oposición, hay injusticias, hay peligros, pero no deja de predicar el evangelio. Hechos 23, verso 6. Se arma un gran alboroto. Han capturado a Pablo. Pablo observa que una parte era de saduceos, otra parte era de fariseos. Y entonces levantó la voz y les dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea que por la razón por la cual lo habían capturado era porque él estaba predicando a Cristo, porque él estaba predicando que él era el Mesías, porque él estaba predicando que hay resurrección de los muertos a su mismo pueblo judío. Y entonces ellos no quieren aceptar que Jesús es el Mesías, lo quieren matar y se arma un gran relajo. Verso 10 dice que habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado. Imagínense, ¿qué necesitaríamos hacer con usted para tratar de despedazarlo? O sea, estamos hablando de violencia. Estamos hablando de gente llena de ira. Estamos de gente endemoniada. Estamos hablando de gente endemoniada que lo quiere matar. Dice que el tribuno mandó a que bajaran a Pablo y lo arrebataran de en medio de ellos y se lo llevaran a la fortaleza. Luego en el verso 27, cuando el tribuno manda a Pablo preso ya ante el gobernador, en la carta le escribe entre otras cosas lo siguiente: a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, yo lo libré acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Aquí es donde se da la historia que le mencioné hace un momento. En el capítulo 21 a Pablo lo arrastran y lo golpean porque lo quieren matar. En el 22 el tribuno que lo había rescatado de aquellos que lo querían matar, lo manda a azotar. Menos mal que a él se le ocurre decir: soy ciudadano romano, me van a azotar sin juicio. Lo cual nos habla también de sabiduría y de saber ejercer nuestros derechos en ciertas circunstancias. Así que cuando llegamos al capítulo 23, lo quieren matar otra vez. ¿Verdad que hubiera sido más fácil que Pablo se fijara en una hermana y se hubiera casado y hubiera sido feliz para siempre? Y hubiera engendrado a Pablito, un misionero. Hubiera engendrado a otro hijo, pastor, a otro evangelista. Pero Pablo, por causa de la esperanza de la promesa, está dispuesto a exponer su vida, hermano. Qué contradicción con la realidad que hay en el mundo. Mientras Pablo está dispuesto a exponer su vida por el evangelio, hay gente en el mundo que exponen su vida en los deportes extremos, por ejemplo. Y hay gente que se ha matado. Hay gente que saltando en un bungee se reventó y ¡pum! Se acabó. El último salto. Saltó hacia la muerte. O esa gente que le gusta patinar, hermano, y subirse en pasamanos y en tubo, se quiebran. O gente que hace esas piruetas con motocicleta y dan vuelta. ¡Fum! Se hacen pedazos los huesos. Hay gente que expone su vida por un deporte extremo. Hay gente que expone su vida por dinero. Por ejemplo, los que trafican droga en el cuerpo, ingieren un montón de cápsulas con cocaína y si se les llega a reventar una de esas, se mueren. Pero si no se les revienta y no lo descubren,
Unos $50,000. Fácil. Pero si los descubren, unos 18 años de cárcel. Fácil. Entonces en el mundo la gente expone su vida. Pero los cristianos deberíamos de estar dispuestos a exponer nuestra vida por causa del Evangelio. Amén. Hay quienes exponen su vida abusando de las drogas. Hay quienes exponen su vida por andar en mala compañía y andar en acciones ilícitas. Mucha gente en el mundo expone su vida. A veces por simple tontera. Por ejemplo, hay gente que en la carretera, una mirada, un acelerón, boom, boom, vámonos pues, y pegan en la carretera un acelerón, una carrerita, compitiendo contra un extraño, exponiendo su vida en la velocidad, en competencias sin sentido. Pablo exponía su vida con tal de llevar el evangelio a otros. Y nosotros aquí bien galán, ¿verdad? Bien cómodos, que no podemos entrar al culto si no hemos comido. Nosotros aquí bien cómodos, sin exponer nada. Es que el avisado ve el mal y se aparta, pastor. Yo por eso martes y jueves ni me acerco a la iglesia, porque ahí muy peligroso. Esa zona muy peligrosa, me han dicho a mí varias personas. Menos van a exponer su vida por predicar a Cristo. Pero Pablo la exponía y Dios lo guardaba, sobrenaturalmente o naturalmente. Recuerden que ya le prediqué sobre eso, cuando el sobrino oyó que lo querían matar y el centurión se encarga de poner una tropa para que lo guarden. En otra ocasión lo bajan en un canasto. Entonces hay ocasiones en las que Dios milagrosamente va a obrar y hay ocasiones en las que naturalmente nosotros tenemos que actuar. Así que por causa de la esperanza, el apóstol Pablo está exponiendo su vida hacia la muerte. Número 6. No, este sería 7. 6 es exponer la vida. Que yo le puse letras y ahorita estoy poniendo números. Número 7. Y voy de lo mayor a lo menor. Pablo en Atenas tuvo que enfrentarse con los filósofos. Y hermano, no hay cosa más terrible que encontrarse con un sabio. Porque el sabio tiene una elocuencia, un conocimiento, muchas palabras, lleno de ideas, lleno de conocimiento. Y esto no es nada nuevo. Vea, en el verso 29 del capítulo 17, Pablo tiene que enfrentar a los filósofos griegos. Dice que el apóstol Pablo le dio esta disertación o este discurso. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Por causa de la esperanza, Pablo soportaba las burlas. Y venimos, hermano, de lo mayor a lo menor. Soportar las burlas. Muchos cristianos, especialmente los jóvenes, especialmente los que han sido criados en la iglesia, no soportan las burlas del mundo. No soportan la presión del mundo. No soportan la presión de los amigos, el rechazo, que los pongan en ridículo, que los humillen por causa de la fe, por causa de ser un creyente, por causa de ser un religioso. Y entonces deciden mejor negar su fe. Pero cuando uno vive con la convicción,
hay resurrección de muertos. Y Dios va a recompensar a unos y va a castigar a otros. La vida presente es afectada. Y uno tiene que aprender a vivir como el apóstol Pablo, quien dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero usted no se va a avergonzar del evangelio únicamente cuando lo entienda plenamente. Cuando entienda que el evangelio es la revelación de Dios para salvar al hombre. Sí, hay que someterse, sí, hay que llevar el yugo, sí, hay que negarse, hay que cargar una cruz, pero vale la pena. Sí, hay que negarse a los placeres del mundo. Sí, hay que evitar el caer en la amistad con el mundo y no amar las cosas del mundo, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, pero vale la pena. Pero solamente los que tienen la convicción van a poder soportarlo. Y es por eso que es necesario que los jóvenes en particular puedan fundamentar su fe. Porque si no logran hacer que su fe tenga raíces, el mundo los va a sacudir. Y sucede no solamente con los jóvenes, sucede con viejos también. Al no estar arraigados, cimentados, las pruebas vienen, las dificultades vienen, y entonces son removidos, como se menciona en la parábola del sembrador. Dice aquí la palabra que cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Quiénes eran estos? Verso 18. ¿Delante de quiénes está Pablo? Pablo está delante de los filósofos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo delante de los filósofos se parece a un joven universitario defendiendo su fe delante de los mundanos. Pablo delante de los filósofos se parece a un joven creyente, a una joven creyente defendiendo su fe delante del catedrático y delante de un montón de hijos del diablo que no han oído el evangelio, no conocen el evangelio, no tienen la esperanza de la promesa, y lo ridiculizan y lo humillan por causa de lo que él cree, por causa de lo que él espera, porque ellos son lo suficientemente sabios como para saber que no hay Dios, que no hay vida eterna, que no hay salvación. Y el joven que no está preparado para defender su fe, fácilmente es sacudido. O por lo menos se avergüenza de proclamar su posición. Pero el que está parado firme, Dios lo va a sostener, Dios lo va a levantar. Se dice que cuando Dios llamó a Jeremías era un niño. O sea, no es que un viejo estaba diciendo: soy un niño. Dios llamó a Jeremías cuando él era un niño. David era un joven, era un adolescente. Dios usó personas a pesar de su corta edad. Porque así como le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Y lo hace en cualquiera que le pueda creer a Él. Así que por causa de la esperanza, Pablo soporta la burla. Algunos no aguantan ni que le digan algo relacionado con el evangelio. No soportan. Pablo es nuestro ejemplo. Y Pablo da una instrucción, sería el número 8. Pablo le enseña a los creyentes a que no se entristezcan si es que tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. Pablo le escribe a los creyentes en Tesalónica: hermanos, tampoco queremos que ustedes ignoran acerca de los que duermen,
para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo separa al mundo, a la humanidad, en dos grupos: los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. Y Pablo dice: miren, hermano, ustedes no sean como los que no tienen esperanza, porque ustedes sí tienen esperanza. Entonces, cuando muera un pariente cristiano, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Sí habrá dolor, sí se sentirá la falta, sí habrá un sentimiento de ausencia, sí habrá luto, es válido. Pero Pablo está diciendo: pero no se entristezcan como aquellos. Entonces Pablo muestra que el que tiene la esperanza de la vida eterna, su vida es afectada de tal manera que no se entristece. Y Juan nos da otra instrucción, que sería la número 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 3. ¿Cuántos tienen la esperanza de la vida eterna? Hay que hacer la aplicación de cada una de estas cosas en nuestra vida, hermano. Y Juan aplica algo. Pablo ha sido nuestro modelo por excelencia, pero Juan puede agregar algo más. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Los que tenemos la esperanza del cumplimiento de la promesa, tenemos que vivir limpiándonos, como la Escritura dice en Apocalipsis. Debemos de vivir purificándonos. Ahora, la purificación básicamente es identificar lo que no es agradable y tratar con eso y desecharlo. Muchas veces como creyentes los años pasan y seguimos siempre de coléricos, seguimos siempre con los celos, con las contiendas. No estamos purificándonos, no estamos cambiando, no estamos en ese proceso de limpieza. Y Juan dice: es que el que tiene la esperanza se purifica. Esa es una de las mejores evidencias de que alguien tiene la esperanza de la vida eterna. Se abstiene de, se guarda, se aparta, porque tiene la esperanza, porque no quiere perder lo que se le ha prometido. Guarda en su corazón la esperanza de que se va a cumplir lo que se le ha prometido, y sabe de que Dios es santo, que Dios es puro y que Él ha establecido que para poder seguirle hay una vida de negación. Entonces, el número 9, para aquellos que tienen la esperanza de la promesa y que lo muestran en su vida, es que se están purificando. Ahora, le he compartido 9 aspectos, pero los vamos a resumir por lo menos en 5, porque hay algunos que están conectados. Así que vamos a la conclusión. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Según el apóstol Pedro, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ha renacido usted, hermano? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Tiene usted la esperanza de la vida eterna? Hay que trabajar de una manera personal, de manera que estemos plenamente convencidos sobre los hechos y sobre la base del carácter de Dios, de que es una realidad lo que está escrito en la palabra. En el mundo la gente dice: el papel aguanta con todo lo que le ponen. Pero hay hechos que prueban que la resurrección de los muertos es una realidad. Aunque la gente no crea en la resurrección, van a resucitar. Aunque la gente no crea que hay Dios, van a presentarse delante del Dios de los cielos. Y Jesús dijo: allí va a ser el crujir de dientes, allí va a ser el lloro, allí va a ser el temblor. Entonces nosotros como iglesia tenemos la revelación de la palabra,
Pero dado que tenemos la revelación de la palabra, nuestra vida tendría que verse afectada. Debido a que estamos viviendo esperando el cumplimiento de la promesa, nuestra vida, mientras esperamos, debería estar marcada por estas acciones que vemos al apóstol Pablo ser ejemplo. Pero todo comienza con esto: si usted tiene la esperanza. Porque si usted no tiene la esperanza como algo firme, entonces es válido que usted entre a la iglesia, salga de la iglesia, venga, no se involucre, no camine en temor de Dios, viva en el pecado entre semana, se aparezca el domingo como que si no ha pasado nada. Pero cuando usted tiene la esperanza, su vida tiene que cambiar. Cuando usted tiene una esperanza firme, su vida va a ser evidentemente diferente de los que no tienen esperanza. Entonces la conclusión sería esta. Primero de Pedro capítulo 1 verso 3, el apóstol escribió lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted debería decir amén. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo tengo una esperanza viva. Cristo es mi esperanza de gloria. Él ha resucitado. Hay una evidencia innegable de que hay resurrección de los muertos, y es la resurrección de Cristo. Hay una evidencia innegable de que Él resucitó, y es que hay milagros cuando oramos en su nombre. Entonces la resurrección de los muertos es un hecho. Jesús es el primogénito entre los muertos. Luego cada uno en su orden. Hay resurrección de muertos. Y como hay resurrección de muertos, yo tengo que guardar mi conciencia limpia. Como hay resurrección de muertos, yo tengo que vivir sirviendo a Dios. Como hay resurrección de muertos, yo tengo que enfocarme en el reino. Como hay resurrección de muertos, yo voy a estar dispuesto a enfrentar las dificultades, las necesidades, el rechazo, las injusticias. Porque tengo la esperanza de la promesa. No importa que se prolonguen los padecimientos y las dificultades que se me presenten por causa de la esperanza que yo tengo. Así es como cada creyente tiene que vivir, hermano. Porque hay resurrección de los muertos, yo puedo gozarme cuando un pariente en la fe va a la presencia del Señor. Aleluya. O sea que este asunto de tener la esperanza de la vida eterna no es algo así superficial como lo usamos, como cuando, no, si yo creo en Jesús, dice la gente. No, el que cree le obedece. El que cree le sirve. El que cree en Jesús le adora. El que cree en Jesús guarda sus mandamientos. De igual manera, el que tiene esta esperanza se purifica. El que tiene esta esperanza expone su vida. El que tiene esta esperanza se enfoca en el reino y no en lo terrenal. Ahora, ¿quiénes son los que tienen la esperanza? Los que hemos renacido. Y Dios nos hizo renacer. El milagro del nuevo nacimiento. Todo lo que le he compartido, en lo cual ocupé en su mayoría al apóstol Pablo como ejemplo, y solamente inserté que las 12 tribus de Israel sirven a Dios, y que Pedro y que Juan dice que el que tiene la esperanza de la vida eterna se purifica. Todo lo que le he compartido esta mañana se resume de la siguiente manera: por causa de la esperanza que tenemos, deberíamos de estar dispuestos, quizás no a exponer nuestra vida a que nos maten porque no tenemos ese peligro ahora, pero por lo menos gastarnos sirviendo a otros y enfrentar los peligros que hayan, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios. Número 2, por causa de la esperanza que tenemos, deberíamos estar dispuestos, como Pablo le dijo a Timoteo, a sufrir penalidades. Recuerde que estoy haciendo un resumen de los 9, solo van a ser 5. Sufrir penalidades: cárcel, persecución, rechazo, acusaciones, burlas. Entonces, por causa de la esperanza, voy a estar dispuesto a sufrir. No importan esas cosas. Hay algo glorioso que está delante de mí. Número 3, por causa de la esperanza, voy a enfocarme en el reino.
Voy a enfocarme en la salvación de otros. Voy a enfocarme en que Dios use mi vida para ser un canal de bendición, para poder llevar la palabra, predicarle a otros. Voy a ocuparme de financiar el reino, de hacer tesoros en el cielo. Voy a estar enfocado en el reino. Voy a estar enfocado en servir a Dios de cualquier manera que pueda. Ese es número 3. Número 4, por causa de la esperanza que tengo, voy a purificarme. Voy a trabajar en mi vida con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, en limpiarme, en mantener una conciencia limpia, que aunque hayan acusaciones en contra mía, yo esté seguro que esas acusaciones no son verdaderas. Porque es mejor ser acusado en falso y poder dormir en paz, que no poder dormir porque aunque no haya nadie que lo acuse, sabe que tiene una conciencia llena de pecado. Por causa de la esperanza voy a mantener una conciencia limpia, voy a purificarme. Y número 5, por causa de la esperanza no voy a entristecerme cuando muera un creyente. Sí va a tener que suceder como sucedió con María, que por la gracia de Dios fue elegida para dar a luz al Mesías, pero también se le dijo: una espada va a traspasar tu corazón. Porque cuando Jesús murió, ella como madre sufrió. Y entonces con nosotros como creyentes sucede esto. Yo he tenido la experiencia al enterrar a algunos de los miembros que han partido en la congregación. Recuerdo en particular al hermano Roberto, al hermano Chemita, por poner un par de ejemplos. Hermana Finita, que estuvimos ahí cuando ella expiró. He tenido la experiencia de que mientras estamos ahí, una convicción, pero como que si estuviera en el ambiente. Él no está muerto, está en la presencia de Dios. No como palabras vacías, sino como una realidad. Pero por el otro lado, la tristeza que el apóstol Pablo comparte. Él dice: tengo tristeza y un profundo dolor en mi corazón por los que son mis parientes según la carne. Porque cuando muere uno de nuestros parientes sin Cristo, sabemos que no hay nada que hacer. Y entonces, mientras por un lado podemos no entristecernos por los que mueren en la fe, sí habrá una tristeza porque hay una pérdida por los que no han sido alcanzados. Y esto debería de movilizarnos, hermano, por lo menos a la intercesión por nuestros familiares inconversos. Esto debería de causar en nosotros una urgencia de poder clamar a Dios que le guarde su vida, que envíe personas que les hablen, que use las circunstancias, y si usted puede ser usado, pues también ir y hablar la palabra para que estos puedan echar mano de la vida eterna. Nuestra vida, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, tiene que estar marcada de esta manera. Los que tenemos esperanza tenemos que estar gastándonos por el Evangelio, dispuestos a sufrir penalidades, pero no caer en los negocios del mundo, preferir padecer, preferir las injusticias, el rechazo, las burlas, las acusaciones, pero viviendo en el temor de Dios, enfocados en el reino, en la predicación, en servir a Él, en guardar nuestra vida. Porque esto asegura nuestra firmeza delante de Dios. Póngase de pie. Yo quiero retarle esta mañana. Si usted dice que tiene esa esperanza de vida eterna, quiero que lleve ese pensamiento, esa convicción a un examen en lo profundo de su corazón. Porque si usted tiene la esperanza de la vida eterna, de la resurrección, su vida tiene que estar marcada por estas cualidades. Yo no podría creer, no cabe, según el modelo bíblico, que alguien diga que tiene esperanza de vida eterna, pero vive en el pecado. No tiene sentido. Que alguien diga que tiene esperanza de vida eterna, pero no se preocupa por sus familiares inconversos.
que diga que tiene la esperanza, que está guardando la manifestación gloriosa de Dios, pero no sirve a Dios ni se involucra en el reino, ni está dispuesto a padecer necesidades ni dificultades por causa del nombre del Señor. No esté dispuesto a padecer y a soportar injusticia, el rechazo del mundo. No es posible que alguien diga que tiene la esperanza, pero vive como desconectado de la realidad. Tienen que haber evidencias. Yo le reto esta mañana: examine su esperanza y determine efectuar cambios en su vida de compromiso, de entrega, de servicio, de santificación, de confianza en Dios. Y afírmese, porque el Rey viene pronto. El Rey viene pronto. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero